¿Estás cansado de fingir que sabes lo que estás haciendo en la vida? No estás solo. Únete a nosotras en Adulting, el podcast que explora lo que nadie nos dice sobre crecer y ser un adulto funcional. Desde la planificación financiera hasta el cuidado personal. Te llevaremos de la mano en este loco viaje llamado ser adulto. ¡Comencemos! Bienvenidos todos y todas y todes a un episodio más de Adulting Podcast con Fío y Pau. Demasiadas gracias por escucharnos un miércoles más. Acá estamos. Ya saben que nos pueden escuchar todos los miércoles. Casi todos, no todos los miércoles a las 7 de la noche por Spotify, YouTube y Apple Podcasts. Ajá, entonces ahí para que nos estén escuchando y más bien demasiadas gracias por escucharnos. Suscríbanse al canal de YouTube. Esta vez, esta semana vamos a volver con la dinámica de que les vamos a dejar 2 temas y ustedes eligen de qué quieren que hablemos en el episodio que sigue. Entonces, eso va a ser en Spotify para que si no lo escuchan por ahí, igual vayan a votar, ¿ok? Ajá. Súper. Y también vamos a poner nuestras historias de Instagram para que puedan votar también ahí. Más fácil y rápido. Entonces, el episodio de hoy lo vamos a hablar desde la expertise de mi preciosa prima. Not. Ok. Bueno, como pudieron haber visto, el tema de hoy es what it takes para salir de la casa de los papás. Pero... cosas que aún yo no sé, por eso va a ser como la expertise de ella y yo aportaré. Ok, pero primero, ¿por qué vos no has salido de tu casa? ¿Qué? Hay que salir de la casa. Ajá, exacto, como quiero indagar en todos esos pensamientos que uno tiene antes de salir de la casa, Ajá. porque obviamente, a mí también me pasaron, estoy segurísima. Uh-huh. Entonces, quiero saber, Uh-huh. ¿qué te pasa ahorita por la cabeza? O sea, yo pienso que, ok, si bien es una experiencia, yo imagino, Uh-huh. ¿verdad? Y esto es desde el ideal de cómo se ve vivir solo, ¿verdad? Okay. Que tiene que ser como demasiado divertido, como tener como su espacio sin que nadie te diga como limpie eso, ¿verdad? Bueno, en el caso de que usted viva totalmente solo, ¿verdad? No con un roomie o con tu partner, digamos, sino totalmente solo, como que vos podés llevar tus tiempos, como, ok, bueno, sí, puede que esté un toque sucio, pero lo puedo aguantar hasta mañana y todo bien, digamos. Si bien es cierto, en algún momento se tiene que hacer eso. O sea, en un momento hay que limpiar, en algún momento hay que lavar los trastes. Si vos no cocinas, nadie más va a cocinar por vos. O sea, igual que la ropa. Si no la lavas, te vas a quedar sin ropa. Entonces, como, si bien considero que es una experiencia como muy chiva, también tiene como todas sus responsabilidades, que ya no hay como formas de acuerparse con alguien, porque ya es como, de ahí lo tiene que hacer usted, básicamente, ¿verdad? Y también, Hola, Soli. Vino a robar cámara. Ajá, me encanta. Entonces, básicamente eso, ¿verdad? Como, sí, debe ser un chuzo, pero también esas cosas a tomar en cuenta. Y otra cosa claramente demasiado importante es la parte económica. Yo creo que eso es lo que a mí más me frena. O sea, porque es como ya asuma la responsabilidad de, básicamente, usted solo. Entonces eso me asusta un montón también, como pensar como, ¿y qué pasa si un mes no tengo para pagar el alquiler? O para comprar la comida. Ok. Bueno, varios puntos. Voy a empezar con todo lo que dijiste al inicio, que es muy cierto. O sea, obviamente es muy divertido el hecho de que nadie te está diciendo qué hacer, ni, no estás viviendo con mamá y papá. Creo que a mí me pasó hasta cierto punto también que yo no estaba consciente que yo era una adulta cuando me fui a vivir sola. Entonces, Cuando vos te fuiste a vivir sola, ¿te fuiste sola o te fuiste con Esteban? me fui con Esteban. Okay. Pero
fue muy loco porque o sea, yo caí en cuenta que yo me junté como 2 años después de que yo me junté. O sea, porque incluso esa palabra de juntarse, no, o sea, no era lo que a mí me pasaba por la cabeza. Yo no dije como, ay, voy a juntar, sí, para ver si funciona y cómo nos va juntos. No. O sea, yo creo que todo el mundo sale de la casa de sus papás por diferentes razones. Y también creo que no hay una razón como por una buena razón. O sea, como el mejor escenario, ¿verdad? Porque bueno, hay gente que se va de la casa porque se casa. Y de una vez se van a vivir con alguien y no, o sea, nunca han vivido solos, digamos. Yo no me casé, pero de una vez me fui a vivir con alguien. Hay gente que se va de su casa porque va a ir a estudiar a otro lugar. O sea, bueno, y les toca. vos tuviste la oportunidad de vivir sola cuando te fuiste a Alemania. Ah, ok, sí, sin mis papás, pero yo vivía en una casa que había una figura materna, una figura paterna. Sí, era una un familia. hermano. Ajá. Entonces, sí es cierto que, o sea, obviamente todas las reglas eran súper diferentes y uno crece un montón porque también se tiene que ver mucho por uno mismo y todo, pero igual era un espacio súper familiar. Y obviamente, o sea, yo tenía todo el respaldo de mis papás acá. O sea, no estaba pensando en si podía salir, en si tenía que comprar comida, en si, o sea, absolutamente nada. Ahora, nadie lo va a hacer por vos, exactamente. Si no lavas, te vas a quedar sin ropa. Si no limpias, te vas a llenar de bichos, o sea, cucarachas, o sea, me puedo morir, digamos. Es real. O sea, sí, se va a ver todo súper sucio, tus espacios van a estar feos y cochinos, porque no hay otra palabra. Es cierto que a uno a veces no le dan ganas. ¿Quién se quiere levantar a las 7 de la mañana? Un día que tal vez se puede levantar más tarde solo para sacar la basura. Porque si la sacas el día antes, se la comen los gatos o los perros. Y entonces, si no te levantas, mamaste 3 días y entonces ya se te acumuló la basura. Ok. Esas son cosas como que realmente no son divertidas. Y también como asumir la responsabilidad, por ejemplo, de pagar las facturas. Eso es algo que yo no hago en mi casa. Primero que nada, ¿qué se paga en una casa? ¿Y cómo se paga? ¿Dónde? ¿Cuánto cuesta? O sea, porque realmente creo que eso es parte de adultecer. O sea, de hecho, no sé si ustedes saben, pero adulting significa el dolor de adultecer. Ese es un término en inglés, pero eso es de ahí es de donde viene, porque uno no sabe, o sea, nadie, o por lo menos a mí nunca me explicaron, vea, cuando usted viva sola en una casa se paga la luz, el agua, el internet, tiene que pagar su celular, tiene que comprar la comida, también necesita cosas de limpieza, el jabón de baño no aparece mágicamente de la nada. Hay que comprar cepillos de dientes todo el tiempo. El desodorante tampoco aparece mágicamente. Ah, ok. El jabón de la ropa también se acaba. Y si te gusta que huela rico, hay que comprar Suavitel. Y si te gusta que las cosas estén blancas, hay que comprar la otra cosa para blanquear, que no me acuerdo cómo se llama. Y para lavar los servicios hay que comprar uno antihongos. O sea, nadie te dice. Nadie te dice. Y tipo, si tu mamá o la persona con la que vos viviste anteriormente a vivir sola no lo hacía de esa forma, vos no conoces eso. Entonces, ¿qué pasa? Que vos llegas a un punto donde vos decís, era yo la adulta, era yo
la que tenía que pensar cómo a mí me gustaba vivir. Y realmente yo, bueno, a mí me ha costado un montón. O sea, creo que al inicio, antes de yo, cuando recién salí de mi casa, como te digo, yo salí como un día, de hecho, mi papá ni siquiera estaba, andaba como en la playa con mi hermano, no sé qué, yo agarré mis cositas y me fui a un apartamento en San Pedro, me encantaba. Llegué, acomodé todo. Sí había hablado, obviamente, con mi pareja, como, ok, yo me quería ir a vivir fuera de mi casa Ujú. porque así lo sentí. O sea, también es eso, ya llega un punto donde, y yo tengo la teoría de que 3 adultos en una casa, eso no funciona mucho. Ujú. Porque ya uno empieza a tener sus propios criterios, uno empieza a querer hacer las cosas de una forma y mamá lo hace de otra y tu Ujú. hermano lo hace de otra o Ajá. tu hermana, o sea, Ujú. entonces es muy difícil cuando ya uno está adulto y cree que sabe cosas, como imponer a las otras personas que viven con Y vos. también lo que hablábamos, digamos, como la semana pasada, que es como el tema de que las mamás aprenden a maternar a un bebé, Ajá. pero ya después, o sea, digamos, cuando ya tienen, ya, lo tengo domado, ya de Ajá. pronto ya no es un chiquito, digamos, y es como, Ya de sabe. pronto tenés vos un Ajá. criterio en el que vos decís, uy mami, yo creo que no quiero guardar el culantro en un vaso con agua, lo quiero guardar en toalla envuelto En una papel plástico, fresquita y, ajá. ajá. Y tu mamá como, ¿cómo? ¿En plástico? No, o sea, ¿pero por qué? Y uno como, porque sí, ¿no? Cosas tan básicas como Ajá. guardar el culantro, o sea, Ajá. me explico. Entonces, así, o sea, así fue como a mí me pasó, yo solo sentí que ya era mi momento, o sea, yo me sentía ya incómoda, yo, la verdad, siempre he sido un dolor de huevos. Y a mí me gusta hacerlo. O sea, realmente esa es como la expresión, pero yo solo siento que soy yo y a mí me encanta y soy así. Y me ha funcionado y he tenido que aprender también a abrazar que a mí me gustan las cosas. Como buena Virgo. Virgo. Por dicha ya estamos en su Virgo, Virgo season. season. Ando, no tenés una idea. O sea, Sí, que me la imagino. productividad por el cielo, el instinto, tras de eso Mercurio está retrogradando. Y, o sea, tengo todo así como claro, claro, me encanta. Entonces, A ver si se me pega un poquito. este, sí, Ujú. es muy intenso, Ujú. pero también tiene sus partes bonitas. A ver, cómo yo he ido creciendo durante todo este proceso. O sea, yo ya tengo como 4 años de vivir fuera de la casa de mis papás. Y me he guiado mucho por lo que yo soñaba cuando yo era pequeña. Ujú. Entonces, ¿cómo era la adulta que la mini Bio Ajá. quería ser? Idealizaba, ajá. Ajá. ¿Qué quería? ¿Qué le gustaba? ¿Qué hacía? O sea, ¿cómo tenía los vasos? No sé, Ujú. la minifío quería tener Ujú. copas, Ajá. cosas así Ajá. como que hacen que uno adulto sea más divertido. O sea, como que, ay, yo siempre quise tener eso, Ajá. voy a ir y lo voy a tener. Ajá. O sea, porque ya es tu espacio. Ajá. Entonces Ajá. es como ya no lo tenés que... Uy, ahora que decís eso de tu espacio, yo he escuchado muchas personas que, por ejemplo, vivían en la casa de los papás y después se van a un apartamento y no lo sienten como su espacio, digamos, sino como algo como muy, No, como un espacio temporal, digamos, y no se adueñan como del espacio. correcto. O sea, he escuchado un montón de veces de matrimonios y realmente esto lo he escuchado mucho de los hombres. Mm, bueno, lo he escuchado mucho de los hombres. Que no salen como de donde la mamá. O sea, ellos salen y están en su casa, pero, o sea, incluso he escuchado historias de hombre, o sea, de un mae que le mentía a la esposa y le decía como que iba a ir a jugar, no sé, o sea, X cosas solo para ir y comer donde la mamá. O sea, tipo,
almuerzo y pasar toda la tarde en una cosa. O sea, o que le decía como, voy a ir a la oficina. Y el mae se iba para donde la mamá. Entonces, o sea, también eso, tipo, bueno, a ver. Eso depende, es que eso también, o sea, y esto lo voy a hablar desde la vivencia de lo que yo he visto. Eso también pasa mucho con los hombres, que la mamá siempre es como, ay, mi bebé, venga, yo le hago todo. Y cuando llega donde la esposa, y la esposa es como, aquí nos compartimos las responsabilidades, es como, ¡ah! Me Me ahogué. están poniendo a hacer cosas, a mí, el bebé de mamá. chineado, jamás. Sí. O sea, igual puede pasar también en mujeres, 100%. Claro. Pero yo he escuchado muchas historias. De hecho, un de estos estaba escuchando otro podcast de Ajá. unos comediantes Ajá. y estaban hablando justamente de eso y de cómo, o sea, vivieron su soledad de salir de donde mamá. Es que ni siquiera es como pasar a vivir solos, no es como me fui donde mi mamá. Ajá. Así con esa expresión, ¿verdad? Ajá. Que Expresión súper tiquísima. correcto. Que vamos a ver, sí, es real, o sea, obviamente es durísimo. Yo me acuerdo que yo al inicio, yo hablaba con mis amigas y yo les decía, ma, no se vayan nunca de sus casas, o sea, no, quédense ahí lo más que puedan. ¿Y nunca te pasó como que llegó un mes que no, o sea, como que la plata estaba alcanzando así como... No, porque a mí, mi papá me ayudaba. O sea, mi papá es como mi mano derecha. O sea, él ok. siempre me ha ayudado mucho, pero tipo, cuando yo me fui, a ver, yo apenas tuve mi primer trabajo, dije, chao. Entonces, él sabía que obviamente no me alcanzaba para pagar el apartamento. Entonces, él me dijo, no, yo te doy 100,000 colones al mes. Oye, es que quiero saber entonces cómo es la experiencia Ok. de alguien como que... O sea, quiero preguntarle a alguien, como eso, porque es que yo Pero creo, digamos- yo asumo que si yo me voy de mi casa, mi mamá no me va a dar 100,000 colones o no me va a ayudar a pagar, digamos, como... Ok, eventualmente diciendo como que un mes si salgo demasiado apretada, probablemente sí me vaya a prestar la plata. Ajá. Pero, o sea, es prestar para pagar y el otro mes igual tengo que pagar. Ujú. Entonces, esas son cosas, digamos, temores Que que te yo dan miedo. siento. Pero es que, ok, ahora a vos, primero que nada, nadie te está echando. Sí, digámoslo así. no, de hecho. No, pero voy a un punto con eso. Tenés todo el espacio para vos agarrar tus finanzas y decir, ok, primero que nada, ¿dónde me alcanza a vivir? Porque no puedes pretender vivir en Guayabos de corrido abajo, ¿verdad? Allá, a la par del Prezi. Ajá. De tu Eh, presidente. No, el tuyo. Digo, o sea, con un salario que simplemente va a ir directo o sea, al Al alquiler. alquiler, ¿Con sin qué vas derecho, a comer? ajá. ¿Con qué vas a comprar las toallas de tu menstruación todos los meses, digamos? Por dicha uso whatever. copa. Ajá, exacto, pero digamos, cosas muy Sí, básicas. sí, ya, o sea, desodorante, mae. correcto. Entonces, ok, pero ir visualizando. O sea, creo que ese sería, si alguien a mí hoy me dijera como, ma, ¿qué harías vos para irte de la casa diferente? Visualizar. ¿Qué puedo pagar? Porque, o sea, uno no tiene idea. Uy, uno ¿sabes solo qué es otra dice, cosa? Como que, es que, o sea, todo el tema de la plata y otra vez Ujú. volviendo como al tema de plata, o sea, es como también pensar en comprar los electrodomésticos. Yo siento que eso es carísimo. Eso es caro. O sea, Por ¿con qué eso, plata? exacto. O sea, exactamente. Así como, por ejemplo, vos acabas de ir a Perú y ahorraste tu dinero para ir a Perú. Ujú, Una meta ujú. igual es ahorrar para tener mi casa o mi apartamento o mi sea, espacio. Sí, como a 10 años, sí. It's up to you. O sea, si vos decís, bueno, yo quiero ir a Europa, en un año te vas a morder a ahorrar. Ajá. Ujú. O simplemente si vos hoy quedas embarazada, tienes 9 meses para darte cuenta cómo vas a monetizar eso, digamos. ¿Qué? ¿Me explico? O sea, como que solamente hay situaciones que te van a empujar. Ujú. O sea, si vos realmente nada te estresa, estás en una zona de confort, Ujú. porque ya llega un punto donde la gente no está cómoda. Es una zona de confort que Ujú. salir de ahí es mero miedo. Ujú.
Y usted dice, no, es que, yo sí puedo. Pero usted sale, o sea, incluso he visto a chicas de mi edad, yo tengo 20, casi 6. 7, que las mamás todavía les escriben que a qué hora van a llegar. Me explico, o sea, y yo digo, ok, o sea, es como las mamás lo hacen y todo bien, pero ellas o ellos es como, ay, mi mamá, es que quién es y no sé qué. Entonces ahí es donde yo digo como, ok, entonces, ¿cómo es realmente la situación? O sea, y eso es un ejemplo banal, Sí, o sea, sí, X. mini, digamos, ajá. Pero ¿qué pasa? Digamos, también existe mucho el hecho de que, por ejemplo, mis papás están muy mayores y si yo me voy de la casa no saben pagar la luz, porque ya no se va a pagar a no sé ni dónde, uno nada A más la hace Muni, dos digamos, clics. Ajá. Entonces, di no, que cómo los voy a dejar solos, pero di, es la casa de mamá y papá joden con esto, con aquello, con aquí, con allá, y entonces, o sea, es un encontronazo. A ver, llega un punto donde es o el resto o sos vos. O sea, que ahí fue donde yo dije, ya fue, yo aquí voy jalando. Porque me iba a ir en un huequito, o sea, me iba a hundir un montón. Ajá. Entonces, por eso te digo, o sea, son como situaciones de vida que te empujan. O sea, simplemente, listo, ¿no? Ahí vas, boom, y de aprender en el proceso. Ajá, sí, claro. Obviamente, o sea, a ver, al inicio, yo vine a mi apartamento y yo no quería mi apartamento. Y yo lloraba y yo, es que esto no es tan bonito, es que yo no tengo tal cosa, es que yo no tengo tal otra, bla, bla, bla. Bueno, pero es que antes tampoco tenías nada, amiga. O sea, todo era de tus papás. Ajá. Sí, Entonces, lo usabas porque más vivías en la bien, misma casa, digamos. exactamente, pero entonces, ¿cómo? Ve todo lo que tenés. O sea, vos sí entendés que hay gente que ni siquiera puede lograr eso, aunque se sientan de la mierda, no se puede ir de la casa de los papás. Entonces, o sea, obviamente con mucha ayuda psicológica. Y la verdad, bueno, Esteban ha sido también una gran roca para mí. O sea, Gracias, Esteban. te amo. Pero sí, o sea, a ver, con el dinero, yo igual he ido aprendiendo en el proceso. Y sí, si vos ahorita, o sea, no estás muriendo de la incomodidad, no te estás ya deseando jalar, tu mamá no te está molestando, o sea, tu entorno está bien, vos podés ir haciendo o sea, un presupuesto. Okay, sí, y de hecho, esto también tiene demasiado sentido. O sea, ¿por qué esperar hasta un burnout para salir de la casa? Ajá, o sea, ¿por qué, digamos, si ya hay temitas como que... ¿por qué esperar hasta decir, ya no puedo más? Para hacerlo, digamos. Eso es un buen punto. O sea, porque, digamos, a ver, en mi caso, yo no trabajaba. Pero actualmente, o sea, conozco gente que trabaja y que igual siguen como, esto me estorba, esto me estorba, esto me estorba. Y todo bien, o sea, sí, a ver, vivir solo es caro. Yo creo que, y un día esto lo estaba pensando, el término de echarse un salario encima. O sea, yo me puedo echar una parte de mi salario. Y así ha sido desde que yo trabajo. O sea, hay cosas que son prioridad. Y de hecho mi proceso ha sido súper tranquilo, súper smooth, porque como te digo, o sea, mi papá, mi mamá, Esteban, y o sea, también, sí, es que también compartir responsabilidades con alguien más, digamos, o sea, no es como que vos tenés que pagar todo. A mí eso es lo que me da demasiado miedo, de irme a vivir sola. O sea, tener que asumir todo yo sola, digamos. Sí, o sea, el punto es, o sea, creo que ahí va mucho de la mano con, quiero decir como el merecimiento, porque uno no se cree capaz. Me digo, pero yo eso nunca lo he hecho, pero ¿cómo lo voy a lograr? Pero, o sea, si apenas me gano tal cosa y me alcanza para vivir así. Ajá, pero
sí lo vas a poder lograr. O sea, y también yo sí creo va a que, funcionar. y yo creo que también es parte también de entender que, dude, sí vas a tener que hacer sacrificios en alguna parte, digamos, para acomodarte en algún punto, digamos. Tarde o temprano. O sea, tarde o temprano, uno tiene que tomar la responsabilidad de que uno, solo uno, es quien se crea su propia realidad. Ujú. O sea, nadie más. Porque si hoy tu mamá se muere, ¿quién tiene que agarrar las riendas? Ujú. Y a vos, ¿quién te garantiza que eso no va a pasar? Ujú. Sí, en realidad nadie, digamos, o sea, y o sea, esas cosas pueden pasar así como de la nada y de ahí uno tiene que agarrar en el aire. Exactamente. Entonces, como te digo, o sea, si uno tiene la posibilidad de prever y decir, bueno, tengo ganas de irme de la casa, no me urge, Ujú. puedo tener un ahorro. O sea, existe una cosa que se llama tanque de oxígeno. O sea, bueno, así me lo enseñaron. Que es un ahorro de dinero en el cual vos tenés de 3 a 6 meses de tus gastos fijos ahí. O sea, porque si vos mañana te quedas sin trabajo, vos tenés de 3 a 6 meses para resolver, porque tampoco nadie te asegura que mañana te echen. No te echen, perdón. Entonces, si vos tenés la oportunidad de irlo amasando Ujú. en tu cabeza, Ujú. amasar toda esa energía, o sea, calmar todos esos miedos Ujú. y o sea, agarrarlos de la mano y decir, amigo, igual vamos a ir, Ujú. porque esto va a pasar tarde o temprano. Sí, sí, o sea, y yo creo que también, bueno, he escuchado a varias amigas, pero una en especial, Fran, no sé si lo está escuchando, pero ajá, Fran, decir como que siempre es buena idea antes de irse a vivir con alguien como tener ese espacio de vivir como solo para, yo creo que ese es el mayor momento para adultar. Sí, O sea, es tu máximo momento de entender. de entenderte, Ah, más sí. de entenderte. O sea, yo Y darte cuenta, eso que vos decís como de lo que soy capaz. 100%. O sea, Porque es que nadie, primero hay gente que ve tu potencial y uno no lo ve. Y luego cuando a uno le toca, uno se siente súper hundido y súper, o sea, como que lo tiran al agua y uno todavía no ha salido a respirar. Y luego cuando pasa, porque todo pasa, uno va para atrás y dice, uy, eso me pasó. En pasado, ya pasó, ya fue, salí, ahora estoy en este otro lugar. ajá. Y o sea, yo lo pasé. Ni siquiera estaba consciente del que lo estaba pasando Ajá. probablemente y en Ajá. qué momento ya llegué a este punto como de más paz. Ujú. Ya. Entonces sí, o sea, sí es todo, creo que se juntan muchas emociones y como de espejos. O sea, llegan muchos puntos porque también, o sea, si vos te vas a vivir sola, estar sola. Ujú. Y yo no, al inicio no estuve sola porque me fui a vivir con Esteban, pero sí he tenido lapsos largos de estar sola, viviendo Ujú. sola. Y he aprendido a amar estar sola al Ujú. punto donde a la semana, sí o sí, cada uno tiene que tener su espacio de Ujú. estar solo. Ujú. O salir solo, o estar en la casa solos, Ujú. hacer, o sea, que nadie me diga nada, que nadie me Ujú. moleste, que yo no escuche a nadie, que no tenga que estar pendiente que si vas Ujú. a comer, que si no, que si hacemos, que si venimos, que si compramos, que si salimos. Lo que yo quiera, Ujú. como yo quiera, Ujú. cuando yo quiera. O sea, punto. Entonces, obviamente es un proceso. Hay días de días, o sea, incluso no te voy a decir que no. O sea, yo he dejado los trastes 3 días porque no hay cosa Ujú. que me joda más que lavar trastes. Bueno, sí, Ujú. doblar la ropa. Pero ves, digamos, yo toda mi vida estoy acostumbrada a tener secadora de ropa. Ajá. Me pasé a vivir sola y la secadora no se vino conmigo porque no era mía.
Entonces, o sea, cosas como que uno dice, Como, ¿y ¿qué? ahora qué? Ajá, Después de lavar, ¿qué pasa? ¿cómo llega la ropa al closet? Ok. Y yo no tenía secadora, entonces había que tender la ropa en Y los... correr cuando llovía. O sea, cada vez que yo me sentaba a almorzar, era, o sea, pandemia, ¿verdad? Entonces yo trabajaba en la casa. Me sentaba a almorzar y sonaba el agua. Era, o sea, era una sensación de ira. Pero así es que yo sentía un hueco en el estómago. Y que yo decía, ¿cómo es esto posible? Te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Y vamos, o Aquí sea, es que escuchamos una señora hablando. te empuja, o sea, vamos, correcto, o sea, es algo que me jode tanto que me empuja a que o sea, apenas yo pude, ¡boom! Secadora, porque además es demasiado práctica, o sea, creo que yo actualmente como mujer y tal vez muchas mujeres actuales, no, o sea, quiero decir como modernas, pero no como viviendo en el mundo actual, amigas, no tenemos tanto tiempo para tardar 40 minutos tendiendo toda una tanda de ropa. O sea, además, yo, o sea, una trabaja, yo no tengo hijos, pero tal vez si usted tiene un hijo, una hija, o sea, el tiempo es mínimo también. Entonces, o sea, o tendía la ropa o me ponía a hacer, o me iba a hacer ejercicio, o me tenía que levantar 1 hora y media antes porque luego tenía que entrar a trabajar y luego tenía solo la hora de mi almuerzo. Y si yo me ponía a cocinar en esa hora de mi almuerzo, tenía que comer mientras trabajaba. Entonces ni me estaba alimentando bien. Sí, no, demasiado enredo, digamos. Me cansé con solo escucharte hablar. Correcto. O sea, y entonces una se tiene que crear sus propias rutinas. A todos nos sirven cosas diferentes. O sea, tipo mamá lo hacía así, así, porque era lo que le servía a ella. Ajá. Pero ya cuando uno crece, entonces uno es, y ahí es donde vuelvo a mi teoría, uno es un adulto y a esta adulta le sirven las cosas así, pero a mamá todavía le sirven así. Entonces, ¿cómo le vas a cambiar? Y si a vos Ajá. eso, o sea, no Y es, tampoco tenés que dejar de hacer las cosas como a vos te gustan para complacer al otro, digamos. o sea, exactamente, hay cosas que obviamente uno, o sea, uno es flexible, pero hay otras cosas en las que, no, no, pero sí. Eso básicamente viene siendo, es duro, es muy bonito y creo que la intuición que me ha llevado a ser la adulta que a mí me gustaría ser y todavía estoy trabajando en ella es pensar en cómo Minifío se visualizaba de adulta. O sea, porque yo siempre veía como, o sea, me visualizaba entrenando, me visualizaba comiendo súper saludable, me visualizaba, eh, no sé, tipo, donde mi abuela habían unos vasos que no me gustaban, entonces yo no iba a tener sus vasos. Entonces, in fact, o sea, el vaso vale un rojo más, no importa, yo quiero este vaso. Y o sea, son cosas súper mínimas que aunque te vayas a comprar un vaso por quincena, porque tampoco, o sea, tampoco. Yo creo que o sea, propongo firmemente No que, volver a pecar. cállate, que, que cuando uno se va a vivir solo se haga un té de cocina. O sea, yo por dicha, Esteban ya vivía solo, entonces él tenía un Ajá. montón de cosas. Pero si no, no, o sea, empezar por tenedores. O sea, donde me siento a comer. Es más, o sea, la gente hay gente que se va de la casa y ni siquiera va a tener mesa. Y eso, Ajá. o sea, es Y muy después, esa es satisfactorio. otra cosa, digamos, también como, y eso es algo que yo me he pensado mucho, como no pensar en que me voy a ir de la casa y ya lo voy a tener todo, sino como aceptar que puedes ir construyendo poco a poco, digamos. A ver, y eso es una presión súper intensa de los 20. O sea, como que ¿quién nos dijo que a los 20, o sea, entre los 21, 22, 23, o sea, como, no sé, antes de los 30, teníamos que tener la mejor casa,
teníamos que tener la sostenibilidad económica para hostear la fiesta de Navidad, teníamos que tener para recibir a que venga mamá y la tía y que todo el mundo y aquí, duda, a veces en la refri hay pan y mermelada, dijo el TikTok. O es eso, el TikTok que es como cuando mis roommates creen que vivimos en Barbie Land y todo está vacío. O sea, pasa, incluso cuando se está sola, usted dice, ma, yo ya me voy a ir a dormir porque simplemente esta comida me la voy a saltar. O sea, primero no tengo ganas de irme a cocinar, no tengo plata para pedirme un Uber Eats y voy a irme a dormir. ¿Usted va a ir? Con hambrita. Pues un poquito, sí. O sea, al día siguiente usted se levanta y desayuna porque tiene pan y huevos. Me explico. Qué playa. Amiga, este way es. O sea, a menos de que claramente usted sea súper privilegiado y tenga un background de mucho dinero, no vas a saber de lo que estoy hablando, pero, y eso también es súper válido. Sí, o sea, sí, o sea, perfecto. muchas realidades hay. Ajá. Muchas realidades hay, todo bien, digamos. Exacto. O sea, y como, de hecho, es lo que yo te digo, creo que tuviste una posición, de hecho, muy privilegiada de salir y de una vez vivir con alguien y no buscarte o sea, porque es otra opción, como buscarse un roomie, pero... Y eso era lo que yo iba a hacer. Digamos, o sea, ¿quién? O sea, yo cuando iba a salir de mi casa, yo dije, bueno, mi salario me alcanza para tener un cuarto en la casa de alguien que comparta cuartos. Y yo, o sea, yo claramente no estaba consciente de que yo tal vez no quería compartir un baño, por ejemplo. O sea, porque también hay, o sea, hay casos de casos, no todos los cuartos. Si con Esteban te costaba ponerte de acuerdo, no sé, con la tapa del baño, ahora con más gente. Sí, exactamente. Pero tipo, o sea, mis ganas eran tantas, yo dije, eso es lo que voy a hacer. O sea, o sea, mi papá, mi mamá y Esteban como que, o sea, todos me apoyaron y luego salió, por eso te digo que yo no, fue como que yo dije, ay, sí, juntémonos de amoroso, ¿verdad? Fue como que Esteban me dijo, a mí también me sirve irme para San Pedro, entonces no sé si te parece que seamos, o sea, como que busquemos algo juntos. Pero, y yo... Sí, no se ve así románticamente, ajá. No. Claramente sí, o sea, han habido altos, han habido bajos. Mati, cuando vino la pandemia, sí fue un punto, o sea, creo que fue, nosotros nos pasamos en octubre del 2019 a vivir juntos y la pandemia vino en marzo del 2020. Y hasta ese punto tocamos el tema del dinero. O sea, tipo, esto es lo que hay que pagar, cada uno paga esto, y todo bien. Ya. Y así vivíamos como sin meternos en el otro, sin saber cuánto gana el otro, sin estar como muy, o sea, conscientes de qué con el dinero, hasta que vino la pandemia. Y fue como, ok, hay que hablar del dinero porque esto y esto está pasando, esto y lo otro, no sé qué. Y de ahí poder tomar decisiones, porque usted no puede tomar decisiones sobre algo que no habla, mucho menos en una pareja. Uf. Pero bueno. Qué adulta. Sí. Hoy sí te salió lo muy adulta. Sí. Pero bueno, chicos, por aquí vamos a dejar porque creo que ya. Porque sí. Nada más si sienten la molestia, empiecen a hacer un presupuestito. Así como ahorran para la entrada del concierto de Karol G, ahorren para vivir solitos. Correcto. Los queremos mucho. Gracias por escucharnos, de verdad. Y nos vemos la próxima semana. Bye.